días. Nos acompaña en esta oportunidad el ambientalista Luis Carvajal, amigo de larga data, un hombre preocupado por la naturaleza misma. Bienvenido, Luis. Buenos días, gracias por la invitación. Esta es mi casa, a la que me invitan poco, pero bueno, aquí estamos. No, sigue siendo su casa. Sí. Mire, quisiéramos de los varios temas que vamos a tocar, comenzar por el de el botánico. ¿Qué usted sabe y qué nos puede decir? Mire, empecemos porque vamos a empezar por atrás, por las declaraciones del presidente que nosotros saludamos cuando él asumió la consigna de la población de que el jardín no se toca. Es lo que ha estado diciendo la población. Pero en sus declaraciones hay dos aspectos que hay que destacar obligatoriamente. Él señaló críticamente que la gente está criticando o poniéndose un proyecto que no conoce. Hace 2 meses y medio, la Comisión Ambiental de la universidad que yo presido envió una comunicación pública tanto al ministro de Medio Ambiente como al ministro de Obras Públicas pidiéndole explicaciones del proceso. Lo solicitamos por ventanilla los datos del proceso porque ese tipo de proyectos están sometidos a un principio de publicidad. Están obligados a ser públicos. Pero además, como es un proyecto que está en curso, debería tener ya un estudio previo. Pues nosotros entramos a buscar el estudio y no lo encontramos. Luego publicamos un documento, como en la medida que seguían las críticas, señalando el por qué no se podía tocar el jardín botánico, hablando fundamentalmente de los elementos técnicos. Pero a raíz de que se bornea el parque, yo tengo las fotos porque a mí no me contaron que pusieron los palitos. Yo fui, los vi y los fotografié, los tengo aquí en mi teléfono. Y los medí la distancia que tenía, cada palito a la pared, entre 7, el que estaba más cerca, y 18, el que estaba más lejos. No los medí todos, porque no, pero por lo menos constaté que estaban ahí y constaté que algunos tocaban el vivero. Entonces empezamos a hablar de la importancia del vivero, que es un vivero de plantas endémicas, del problema de acercarse al herbario, y empezamos a hablar incluso de otras estructuras que iban a quedar en el marco, sin decir nunca que era el proyecto, porque ciertamente no lo teníamos. Y cuando esto ocurre, volvemos, le pedimos una reunión y tenemos contacto con funcionarios medios, tanto en el ministerio como que nos dan informaciones contradictorias. La gente de Obras Públicas dice que no, que se le va a compensar con un área, y ahí es que viene aquel documento que escribimos que decía, bueno, el jardín botánico no es un solar ni un pedazo de salchichón que yo le quito de un lado y le pongo de otro por la naturaleza. Y cuando anuncia el ministro el encuentro que hay hoy, publicamos un dossier con todas las normativas que protegen el botánico, desde el nivel constitucional, la ley 6400, la 202, la 454, los acuerdos internacionales y las declaratorias, de tal manera que se supiera que el jardín no era que nosotros no queríamos que es que no se puede tocar por ley. Por eso cuando el presidente dice están hablando de lo que desconocen, no se da cuenta que está hablando de la falta de las estructuras de gobierno, porque el ministerio estaba obligado cuando anunció los TDR son públicos, claro, y de hecho se dan a conocer a la sociedad, y antes se publicaba en el periódico por 3 días seguidos la convocatoria para irlo a revisar, y luego había un elemento que es fundamental. Y es que cuando se concluía la parte del estudio, entonces se entregaba para la discusión, porque un estudio categoría A necesitaba 2 niveles de contacto con la población. Pero todavía al día de hoy, bueno, anoche, yo no sé si hoy lo han subido ya, hasta anoche que yo lo revisé, después de las 10:30 de la noche, no habían subido nada. Por lo tanto, lo que el gobierno ve como un déficit, lo que el presidente vio como un déficit de la población, es un déficit del gobierno en no comunicar adecuadamente, sobre todo si el proyecto es tan bueno, si no va a tocar nada, por favor, si fuera yo parte del gobierno lo publico. Claro, por lo tanto, claro, lo mayor que ha habido aquí es falta de transparencia, y el hecho de que ciertamente hubo contacto de Obras Públicas y del propio ministerio con el botánico. O sea, a partir de que el presidente anuncia que no lo van a... Nosotros saludamos, qué bueno que anuncian que no lo van a tocar. No nos corresponde a nosotros entrar a valorar las opciones que están planteando. Lo que nosotros sí decimos que estaban obligados a buscar otras opciones que no fuera a tocar el botánico. Pero hay algo importante. El sistema de evaluación ambiental te dice que cuando la obra es del gobierno, para que el gobierno no se evalúe a sí mismo, debe licitar a quien va a hacer el estudio ambiental.
Y quien evalúa y aprueba el estudio ambiental es el Ministerio de Medio Ambiente y quien emite la licencia es el ministro. Pero el ministro salió a defender el proyecto, a dar detalles, porque dijo, no, lo que se va a tocar es el 0. Primero dijo que no se iba a tocar, después es el 0.01, no, el 0.1, el 1%, y no quedó claro, para todo el mundo se quedó en la cabeza con el 0.01, pero hay una información que incluso choca, contradice la que ha dicho el presidente. Nosotros esperamos que en el encuentro que hay hoy, ellos primero ratifiquen lo que dijo el presidente, que no van a tocar al botánico. No importa lo que diga el ministro, ellos están obligados a colocar el proyecto. O los ministros. O los ministros, no importa lo que ellos digan, lo que vale es que esté colocado en la página del ministerio de manera que cualquiera de ustedes lo pueda revisar. Claro. Para evitar que primero que hablemos de oído, porque de oído se han dicho muchas cosas contradictorias. Luis, nos imaginamos que usted va a estar de primero ahí hoy. No, yo no voy. Yo cuando se publique el informe, cuando esté disponible, o cuando haya un dato, vamos a responder, vamos a abordar. No, mira qué ocurre. El sistema de evaluación ambiental está normado. Y lo que va a ocurrir hoy no es una vista pública. Si lo convierten en una vista pública, usted va a una vista pública sin tener información previa. Por tanto, tú lo que vas a tener es lo que te pueden decir. De hecho, está bien que es un acto de comunicación que pudiera tener mucho de acto propagandístico, de otro tipo. Es legítimo que el gobierno lo haga, pero formalmente va mucha gente. Yo conozco muchos ambientalistas que van. Eso no es ningún problema. Pero yo empecé a decir las dos observaciones fundamentales a lo que dijo el presidente. La primera es lo de la transparencia y la opacidad del Estado, pero la otra es que él acusó de que habían interés político. Y yo no dudo que si yo fuera político de oposición y el gobierno comete un FAO, le saco punta de una vez. Claro. Eso es natural, eso es lo que hacen los partidos. Pero quien inició esos movimientos ciudadanos, profundamente ciudadanos. Y es posible que alguno de los políticos que ha ido porque se identifique con la ciudadanía o ha ido a buscar cámara. Eso es independiente. Ha habido pronunciamientos políticos connotados. Sí. En la cadena humana habían políticos. No, ya está bien. Óyeme, está bien que eso ocurra. Déjame decirle lo siguiente. En las luchas ambientales, los partidos que, por alguna razón, los partidos que están en la oposición le cogen un cariño al movimiento ambiental. Sí. Cuando llegan al poder nos odian por una razón elemental. El ambientalismo es contrapoder. Y es contrapoder en todos los sentidos. Es contrapoder frente al Estado, es contrapoder frente a las empresas. Y eso hace que la gente que de repente tiene una contradicción la aproveche. Ahora, eso no quiere decir que esa inquietud es ilegítima y no sea social. Y yo creo que incluso casi un irrespeto al movimiento ambiental, que él conoce muy bien, decir que el movimiento ambiental puede estar influenciado por cuestiones políticas. Cuando se haga eso con el gobierno hoy, públicamente, y sea todo lo inverso a lo que dijo el presidente, que no se le va a poner la mano, que sea todo lo inverso, ¿cuál va a ser entonces la reacción de ustedes? No, ya la hicimos. Cuando él dijo que no lo iban a tocar, saludamos la decisión y nos alegramos de que él haya asumido la consigna de la sociedad. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que si se llegó a ese momento y él tuvo que intervenir de esa manera, es porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer, que era darlo a conocer. Oye, si yo tengo algo, si es malo, estoy obligado a darlo a conocer, pero si es bueno, con más razón. Claro. Es decir, el gobierno pudo haber dicho hace 3 meses que tenían esta intención, porque no es verdad que fue en la última semana que se le ocurrió hacer un túnel. O sea, no es verdad. Entonces, si habían evaluado eso, el gobierno tenía que informarlo. Y dejó que creciera, pero no solamente dejó que creciera. Hubo declaraciones en ese sentido y yo llegué a participar en debate con gente del gobierno que estaba defendiendo el proyecto, como si explicándome por qué no podía hacer un elevado, por qué no podía hacer un túnel, los costos. Por eso a mí me sorprendió agradablemente la posición del presidente, la saludamos, creo, y si hoy ratifican eso, claro que lo vamos a aplaudir. Luis. Pero hay una, perdóname Salvador, un segundo, hay una actitud cuasi generalizada de la población de oponerse a todo, incluso sin conocer, de tener una reacción. Es que no hay posibilidad de convivir en un proyecto de desarrollo con la naturaleza. Lo que pasa es que el previo que tú haces y la pregunta son totalmente distintas. El artículo 8 de la ley 6400 establece un principio universal en medio ambiente, que es el principio precautorio, que te dice que aún en ausencia de certeza científica, lo que corresponde es la acción de defensa y de conservación.
Y eso está en todos los códigos y es un principio internacional que viene desde el río. Por lo tanto, la preocupación ciudadana es válida. Sobre todo, imagínate que tú estás en una comunidad y te van a poner una fábrica química al lado. O te van a hacer un basurero. O que una minera estará arriba del sitio donde tú coges el agua. Su primera reacción es decir, espérate. Quien tiene la obligatoriedad de darte certeza técnica y científica es quien plantea intervenir sobre ello. Y eso no significa oposición. Cuando la gente de San Juan te dice, óyeme, todos los acueductos de San Juan salen de la presa de Sabaneta. El agua de riego sale de la presa. Y la ley minera, que es una ley atrasada, neocolonial, dice, sin embargo, que donde hay fuentes que sirven para acueductos o para riego, tú no puedes tener una concesión. Y ahí hay una concesión. Es lógico que la gente proteste, pero la gente no tiene que ser técnico ni en minería, ni en ingeniería, ni en hidrología. Ellos lo que saben es que usan esa agua para beber y la defienden. Por eso no se trata de que la gente se oponga, al revés. La primera propuesta de desarrollo que tiene la sociedad es garantizar la pertinencia y la permanencia de los servicios ambientales. Eso es uno. Dos, todo el que hace un proyecto tiene que ser el propositivo. Yo no conozco a nadie que sea más propositivo que el sector ambiental. La gente estaba movilizando ahí en defensa de la ley. ¿Quién ha violado la ley? Por ejemplo, yo te voy a decir lo siguiente. Aquí se está ocupando el cinturón verde, con permiso del ministerio. Técnicamente nosotros sabemos que la degradación del cinturón verde es la degradación de la calidad de vida de todas las poblaciones del Gran Santo Domingo y una amenaza a la seguridad estratégica. ¿En qué parte más marcado esa ocupación? El cinturón verde yo creo que no tiene un punto en el que no esté tocado. ¿Entero? Sí, por todas partes. O sea, el cinturón verde se ha convertido en una correíta, en un cordoncito, para decirlo de alguna manera. Mira, recientemente nosotros nos tocó hacer un informe a raíz de un conflicto que ustedes lo tocaron, que ha estado mucho en los medios, que es el conflicto de Balcones del Caribe y Villaura ahí. Y fueron nuestros técnicos, verificar cuando hacen. ¿Qué encontramos? Cuando estamos buscando los trabajos, no encontramos un estudio ambiental. Nos extraña, porque eso, en esa zona cualquier intervención tiene la primera categoría porque es una zona bajo protección especial. Cuando descubrimos que el Ministerio de Medio Ambiente le dio la categoría E, la menor de todas, lo cual no te obliga, no, la menor es la D, pero es lo cual no te obliga a estos estudios. Sin embargo, ellos mismos dicen en el permiso que dan que ustedes tienen que reponer tales y tales especies, incluso mencionan dos endémicas que ahí no hay, me da la impresión de que el medio ambiente lo puso de mecánico. Pero cuando vamos, se encuentra primero un corte de 10 metros de profundidad por casi 60 de largo. ¿Qué te dice la normativa? Si tú estás cortando 3.5 por más de 3 metros, eso ya no es ni siquiera un corte ni nada, eso entra en la categoría de extracción y demanda una situación. Hay una cantidad de habitaciones y de obras de infraestructura que obligan a la categoría A, pero en el cinturón verde, aunque lo que tú fueras a poner sea un kiosquito, entra en categoría A por la característica que tiene. Sí. No está prohibido hacer determinadas cosas, pero tú tienes una serie de normativas. Cuando vemos, el ministerio dio permiso. Cuando cuestionamos al proyectista ha cumplido todos los elementos que le dio el ministerio, pero está violando la ley, porque el ministerio lo ha autorizado a violar la ley. Y eso es una constante. Muchas se hacen sin autorización, en la inmensa mayoría. Entonces el cinturón verde ha sido ocupado igual que los humedales de los AMA, para solarizar. Incluso son las grandes compañías. O sea, tú vas y tú verás que inicialmente tú tenías compañías como Bisonó y otros, pero ahora tú tienes la denominada 406 Enterprise. Pero los humedales hay que rellenarlos para poder construir. Claro, por eso es lo que están haciendo. Sí. Pero rellenar un humedal es un delito. Claro. Y es un delito grave. Y además una amenaza grave. Entonces, no hay una oposición al desarrollo. Hay la necesidad de que el desarrollo sea armónico con el interés general, y el interés general es mantener los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza. Y eso obliga a que si tú lo quieres violar, haya que oponerse. Luis, nosotros recibimos fotografía de esa etaquita con una pinturita roja que marcaba ahí en el Botánico. Insistíamos en eso y teníamos la fotografía y no... Después parece que quitaron las etaquitas con pintura roja. Pero nosotros llegamos a verla. Eso que tú estás diciendo. A nosotros lo que no... mira las etaquitas ahí. Ahí están las etaquitas. Sí. Ahí está la... ¿Tú tenías esa foto? Yo tenía esa foto. La hice yo.
Y entonces, que no había estaquita, sí habían estaquita. Yo no sé si después ellos la quitaron, pero llegaron a marcar con estaca con pintura roja la ruta de los que iban dentro de... Dos datos sobre las estaquitas. La que estaba más cerca estaba en la parte interna del Botánico a 7 metros. Y la más distal de la que yo medí estaba a 18 metros. No la vi toda, no la medí toda, pero medida. Por lo tanto, a mí no me lo contaron. Estaban ahí, sí, y después la removieron. Entonces, por eso, cuando aparecieron las estaquitas, nosotros empezamos a hablar de la importancia del vivero y del problema del herbario, por la importancia. Entonces, a mí, primero, hablaron de un 0.01 o 0.02. Y cuando uno saca el porcentaje de los 600,000 y pico de metros del Botánico, concluye en que no era falso lo de los 14,000 metros. Porque el 0.2 que inicialmente decían se corresponde con más o menos 14,000 metros. Es decir, que había una realidad planteada ahí. A nosotros nos llama la atención lo siguiente, y ahí va la pregunta. ¿Por qué tantos ruidos con el tema medioambiental de cosas que está haciendo el gobierno? Nos explicamos. Hay un tema en el monorriel. Sí. Están depredando. El caso del monorriel es el siguiente. Había un diseño que no iba a pasar por encima de lo que llaman el reparto universitario, que es un barrio que está al lado de Pucamaima. Sí. Ahí hay un arroyo y un sitio que logró preservarse, que tiene una vegetación propia, y con un cambio de diseño que obligaría a un cambio del estudio y de todo, pretenden pasar por esa área. Y hay una resistencia de la comunidad que ha ido a los tribunales, porque ellos a nosotros nos solicitaron, yo me comuniqué con ellos. Ese es el caso del monorriel, que también de hacer ese cambio sin asumir lo que obliga la ley, estarían también en una violación flagrante de la ley 6400. Entonces, está el caso del Jardín Botánico que tú acabas de mencionar. Está el caso de una parte de Pedernales, que hubo una discusión. Donde es el cinturón verde, que es el preocupante. No, que hubo una discusión. Está el caso de Barahona, que también en Barahona hay los casos de Barahona. Los casos de Barahona están planteados. Están los casos de Vallaguana, Monteplata y Vallaguana. Está el caso en Asua. Sí, lo de los negros en Asua no es nuevo, pero en Vallaguana hay situaciones nuevas. Sí, nueva. Y en pero Samaná. Lo de los negros es el permiso a la barcaza, que es una barbaridad. Sí, entonces, está lo de Samaná. Está lo de Samaná. Está lo de Samaná, que antes de ayer yo decía que en función incluso de esa cuestión hay una situación de riesgo para el padre Rogelio Cruz. No, el tema que toca a Rogelio Cruz es distinto al caso gravísimo de Samaná, por ejemplo de Punta Bonita, donde un proyecto como TIRRIF ha ocupado todos esos humedales y donde el único bosque de drago, una especie de protegida, sumergida. Yo hice debo tenerla ahí, yo hice una foto donde sumergido a un pie en el acuífero, tiene un letrero colgado, se venden solares, y en la orilla del acuífero las pilas de caliche y un tractor preparado para rellenar. ¿Qué es el drago? El drago es una especie arbórea nuestra que la gente ha oído hablar de la palabra sangre de drago, porque la gente la corta para sacar parte de la savia para una serie de prácticas medicinales. Es un árbol que está en peligro crítico. La principal población de ese drago está en esa zona de Samaná, en Punta Bonita. Hay en otros sitios, pero muy escasos ejemplares, y está bajo protección estricta. La presencia del drago te protege el terreno, pero esa zona de esos humedales está prohibido rellenarlo. Lo peor de todo es que ahí usted ve en los sitios, tú ves la turbera, que es ese material orgánico que se pudre en los lagos y se convierte en un material negro, esponjoso. No es lodoso, es suelto, esponjoso. Ese material está protegido en todos los países del mundo. Aquí también. Porque además la Convención Ramsar lo protege. Rellenando completo, o sea, las turberas de Samaná. El riesgo que eso implica para la estabilidad, incluso para el propio desarrollo turístico posterior de Samaná, es de una magnitud enorme. Con tantos casos así abiertos en menos de 2 años, en 1 año y pico, ustedes, los ambientalistas del país que han estado muy preocupados, no han cuestionado, no se han acercado al gobierno para ver
¿qué está pasando? Que el gobierno de repente está afectando tantos puntos medioambientales que ponen en riesgo muchas cosas, porque como que son, cuando tú hablas de 10 espacios distintos que están siendo puestos en riesgo por obras o por decisiones que incluso ni siquiera están contempladas en el presupuesto, ni están fundamentadas en decisiones formales del gobierno a través de obra pública, ni de medio ambiente, ni nada. Ustedes no han cuestionado, no se han acercado al gobierno para decir, ven acá, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno en términos de medioambiental? Un gobierno que subió sobre una consigna muy clara de protección al medio ambiente en la cresta de una marcha verde. Mira, vamos por partes. Sí, tenemos contacto permanente con las autoridades del medio ambiente, reuniones incluso relativamente frecuentes, se han escaseado en los últimos tiempos con el presidente de la República del sector ambiental. Nos reunimos no a darnos besitos, sino casi siempre en choques, como corresponde, como debe ser. Ahora bien, y es verdad que tenemos esta situación, pero es una situación que se continúa desde hace mucho tiempo. El gobierno de la Hereda, nosotros esperábamos, la mayor sorpresa para nosotros es que no haya enfrentado y haya creado nuevas situaciones. Pero si nosotros, o sea, la situación del deterioro ambiental es un continuo. Y en lo único que hay continuidad de Estado en seguir violando las leyes o permitir que los grupos de poder hagan lo que les dé la gana. El gobierno hereda la Belfont, por ejemplo, en Barahona. Y cuando tenemos en la primera reunión que tuvimos con el presidente, después de haber llegado, que hablamos de la Belfont, eso no lo iban a tocar. Sin embargo, la Belfont viene el proyecto de tocar el botánico. Es cierto que en el 17, siendo Gonzalo Castillo, estaba planteado, el movimiento ambiental protestó contra eso, pero esto lo retoman. El problema de los humedales no empieza ahora. Nosotros tenemos más de 25 años de ocupación de humedales de los AMA por 3 tipos de ocupación. Una pobreza extrema que se está ubicando en una serie de lugares, una marginalidad empujada. Gente de mucho poder económico, constructores y otros que han ido ocupando, rellenando, construyendo, haciendo barrios de clase media y de clase media alta en esos lugares. Y una tercera en la que el propio Estado incluso ha hecho obras impertinentes, inconsistentes con el nivel de protección de esta zona. Entonces sí, ha ido creciendo. ¿Qué es lo que nos angustia? Lo que nos angustia es que permanece la incapacidad institucional y la falta de voluntad institucional para abordar los problemas. Que no hemos podido desmontar, por ejemplo, el peaje que cobran los organismos de seguimiento y supervisión. El ministerio, el CEMPA, a la larga, ya tú no sabes cuando un permiso es producto de incapacidad técnica o de connivencia. Y hay algunos casos que tú dices que son tan burdos que probablemente mediaron aspectos no técnicos a la hora de tomar la decisión. Pueden ser políticos, puede ser de coimas y de otro tipo. Nosotros no lo podemos demostrar porque no es la parte que investigamos. Pero ¿cómo nosotros podemos explicar que todavía no hayamos podido extrañar del Parque Nacional Sierra de Bauruco los ocupantes que son de mucho poder económico? ¿Cómo nosotros podemos explicar no solamente el surgimiento de cada vez nuevas y nuevas ocupaciones en el Cinturón Verde, sino de que estas cuenten con el aval del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Cómo explicar que a pesar de que hay, yo dije ayer 29 y me equivoqué porque 32 decisiones, además de la ley 123 que prohíbe traer agregados de los ríos, entre decretos, ordenanzas, resoluciones, prohibiendo lo que está prohibido por ley, que es la extracción de agregados de los ríos. Y eso, pero ahí montada toda una estrategia mafiosa alrededor de eso que es difícil de desmontar. ¿Es fácil de conversar con el ministro de Medio Ambiente? Sí, muy fácil. De hecho, a mí lo que más me preocupa del ministro, nos hemos hecho amigos después que él llegó a ellos. Lo que más yo había interactuado con él cuando estaba en Do Sostenible, porque la Comisión Ambiental desarrolla unos planes de acción barrial ambiental en diversos sitios. En un evento en San Luis, lo conocía ya en un evento para abordar el problema de la basura en ese sitio. Pero él, lo que más me preocupa de él, es que cada vez que hablamos con él, él siempre dice que sí. Es decir, no. Es decir,
es lo positivo que es, porque detrás del sí no hay, sin embargo, acciones que se correspondan. Cuando la gente me pregunta, ¿y qué tú dices de las políticas ambientales del gobierno? Digo, óigame, cada vez que se enuncian o se escriben las políticas ambientales, yo tengo ganas de aplaudir, de gritar, oye, qué bueno, viva, qué bien. Lo que pasa es que las políticas enunciadas y las que se aplican están en direcciones total y absolutamente contrarias. Por lo tanto, el discurso ambiental del gobierno y lo que está produciendo en los papeles es de muchísima calidad. Lo que está ocurriendo en el territorio es una verdadera desgracia ambiental. Luis, una pregunta. En breve estaremos en contacto con Rosalba Escalante directamente desde el Jardín Botánico, la actividad que tiene la Presidencia de la República ahí en el Jardín Botánico para explicar qué es lo que se va a hacer con la República de Colombia. El presidente habló de un botánico petit. ¿Ustedes tienen información? ¿Dónde? Porque yo sí la tengo. ¿Dónde se va a hacer ese jardín botánico petit que dice el presidente? En la única zona que pudieran hacer eso es ampliar, no es ampliando, es moviendo la verja a terreno que es del botánico hacia la zona de los próceres, donde está. Ahí no, porque el presidente habló de un terreno de cerca de 20.000 a 30.000 metros cuadrados. Él dijo 20.000 metros cuadrados. Sí, pero ahora están diciendo que son 30.000, que va a estar, ¿tú sabes dónde? Tú estás del barrio Cuba. Sí. El barrio Cuba. Dicen que por ahí que van a hacer un pequeño jardín botánico. Bueno, sí que eso era ocupado, eso área verde. Sí, hay que esperar que ellos hagan el anuncio y ver en qué consiste. Lo que está claro es lo siguiente, o sea, nosotros necesitamos ampliar áreas verdes. Y el botánico, que no debe tocarse, cualquier solución, a mí no me gusta mucho a veces llevarme de los anuncios, porque en la práctica, para todo el mundo, el Pomier se detuvo. Sí, está ahí todavía funcionando. Yo quisiera... Y sigue ahí. Sigue ahí funcionando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros creemos que cualquier expansión tiene que ser saludada. Ahora, lo que sí queríamos decir, lo repetimos siempre, el problema del botánico no era yo te quito por un pedacito y te pongo con otro, porque el botánico está concebido como una totalidad. Vamos a esperar qué es lo que van a decir. Nosotros... Porque esa que usted acaba de mencionar de pegando con los próceres, ¿esa es amplia también? Sí, lo que pasa es que toda esa área es parte del jardín. Exacto. Y es parte, óigame, el jardín. Y la de la República de Argentina. ¿Cuál es el terreno del jardín, para que sepan? No es de donde está la verja, es de donde está el contén hacia allá, todo el jardín. Y atrás también, y al lado también. Por lo tanto, sumarle a un terreno que es del jardín para decir que lo que se puede haber hecho es ampliar. Eso sí, hay sitios próximos al jardín, en la zona en la que usted dice que ha habido cierto tipo de ocupación no consistente con lo del jardín. Implicaría entonces plantear la remoción de esas personas, pero yo prefiero no discutir las soluciones que no se han dado. Lo que nosotros sí sabíamos era que estaba este plan y ahora mismo no sabemos si cuando se anuncia el túnel fue un cambio de la visión original o fue la solución, porque ellos nunca produjeron un documento. El anterior ministro de Obras Públicas, del IGNE, lo había anunciado. Sí, yo como una opción. Luis, yo veo por ahí. Yo tengo las grabaciones. Luis, yo veo por ahí a nosotros, los vecinos de ahí, no dijeron hace mucho, cuando estaba del IGNE, que lo que iba ahí era un túnel. Ahora, lo que yo no entiendo ahora, cómo es que el Estado funciona. El túnel supuestamente va a comenzar en la rotonda de Intet. Pero ¿qué pasa? Que ahora le han metido unos cuartos a la rotonda de Intet ahí. Y la han reparado. Sí, pero eso es un pedacito. Eso es cemento con una pintura. Pero sí, o sea, hay que arrancar eso, que lo arranquen. No, es una pintura con un poco de cemento que pero yo digo que no entiendo el Estado, cómo que tiene tanto dinero. Si se está en planes de hacer un túnel por debajo. Aquí hay oposición a todo. Ahora, miren, permítanme decir dos cosas. Entiendo ese país. El mayor problema que hay con el botánico, que lo hemos visto en pequeño y de otra naturaleza, con el Centro Olímpico, del cual me gustaría decir algunas cosas, con el Centro Olímpico, es que no han comunicado. Si el gobierno tenía que acogerse a informar previamente, óyeme, si realmente no iban a tocar el botánico y el gobierno dice hace 3 meses que no lo van a tocar, todo este barullo no estuviera. ¿Y lo del Olímpico qué le parece? Mira, lo del Olímpico, empezamos porque lo del Olímpico es una situación total y absolutamente distinta. Sí. En el Olímpico, eliminar una planta o meter una planta no es ningún problema, porque la naturaleza del Centro Olímpico es otra. En el Centro Olímpico, ¿qué pasó en el Centro Olímpico? El Ministerio de Deporte
hace una solicitud y leí la solicitud y leí el permiso. La solicitud decía que era para establecer caminería, eliminar algunas plantas que estaban comprometiendo estructuras como cisternas o paredes y otra para habilitar nuevas áreas. El ministerio da un permiso. ¿Cuál es el gran pecado? Que el ministerio no supervisa. Y cuando va, que hay una cantidad de plantas a eliminar, el equipo que está eliminando roble y caoba, y se pasaron de contento. No sabemos si se pasaron de contento porque eran muy eficientes o porque era roble y caoba. O sea, ¿Y la consecuencia? ¿A quién le cae entonces? Vamos a lo siguiente. ¿Cuál es el primer pecado? No hay supervisión. ¿Qué es lo segundo? Que no está clara la cantidad. Oiga, que alguien le dice, tumbaron 300, pero nosotros mandamos un técnico que es un gran conocedor. Va por 500 y pico. Sí, y él nos dice, mira, el problema de aquí no era que se aclararan algunos sitios, es que al no tener una supervisión, esta gente usó esa misma palabra, se pasaron de contento. Lo más grave es que siempre que tú elimines un sitio, tú tienes que tener un plan de compensación que no estaba contenido en el permiso. Pero en la solicitud que ellos hacen dicen que eso está acorde con el plan maestro de desarrollo del Centro Olímpico, que está desarrollado para poder incorporar nuevas estructuras. ¿Qué hubiera evitado esto? Que lo informaran antes. Si la población se entera, la reacción no está. Volvemos a una y si hay opacidad. Supervisión. Y la gente va, lo ve. Entonces, realmente tumban de más. Yo no soy opuesto a la intervención que está planteada. Pero eso se usa para leña, eso que cortaron ahí, esos árboles. No, la caoba. ¿Quién hace caoba de leña? No me diga una cosa. Está hablando de Madrid. Yo no quiero entrar en qué pasó con eso porque no lo investigamos. Y eso debe ser objeto del no sabía. Pero ese es el problema. Antes de terminar, ¿qué ha pasado con la presa de cola de la minera? ¿Eso está como calmado? No, eso no está calmado. Barrigol logró un efecto comunicacional, haciéndole creer al país que había firmado un acuerdo en torno a la presa de cola, cuando con una parte minúscula de la población que logró gracias a que estaba operando sobre la necesidad de la gente, llega a un acuerdo para la compensación de ellos por el desalojo, que incluso como sin la nueva presa de cola, y hay mucha gente que hay que desalojar por la amenaza que representa el Yagal. Pero esa presa de cola tiene impedimentos mucho más profundos. De los 14 criterios del Banco Mundial para que no se establezca una presa de relave, ahí se cumplen 13 y era suficientemente uno. Pero peor que eso, esa presa de cola se hace con financiamiento del Estado Dominicano y queda bajo la gestión del Estado Dominicano en una perversión de los mecanismos de acuerdo, porque eso está en el contrato estafa. Y este contrato estafa que carga todos los valores ambientales al Estado Dominicano nos pone a que si esa presa genera algún problema, miren, y la pregunta va a ser cuándo lo va a generar. Las responsabilidades civiles y penales caen sobre el Estado Dominicano. Como el Estado Dominicano no puede ser sancionado penalmente, todas las compensaciones civiles son del Estado Dominicano y eso no existe en ninguna minera del planeta. Muchas gracias, nos faltó tiempo. No, y de lo de Barrick, a mí me gustaría que lo hablemos más a profundidad, porque Barrick tiene muchas circunstancias, muchas situaciones que el país necesita conocer. Pero la señora renunció. Eso es anecdótico. Miren, eso es anecdótico. A lo que debe renunciar Barrick, hay que si el Estado finiquita por cualquier razón ese contrato, tiene que pagar $40 mil millones. Wow. Y si lo finiquita Barrick, tiene que pagar 10. Que Barrick tiene una cláusula de seguridad que le impide al Estado tomar decisión de gestión impositiva administrativa en cualquier sentido. ¿Cómo usted le llama? ¿Cómo usted le llama ese contrato? Contrato estafa. Ese contrato fue una estafa, siempre lo ha sido. El contrato estafa de Barrick. ¿Se escucharon? Muy pronto lo invitamos nuevamente para seguir en esa misma tónica. No, yo espero. Así es que muchas gracias. Gracias a ustedes. Olivo. Hola, pausa. Ahora sí va la pausa. Regresamos en breve ahora por la Super 7.